Hola, queridos friki trekkies. Soy Ricardo Ibars y esto es, como ya sabéis, Friki Trek, el canal dedicado a libros, cine y series de género. Este canal que ya casi es vuestra casa. Como os dije en el vídeo de la semana pasada, ya estamos en plenas fechas navideñas, como podéis ver por la decoración que tengo aquí detrás, y he decidido dedicar este vídeo a unas recomendaciones navideñas por si todavía no sabéis qué comprar estas navidades. Os habéis despistado, os ha echado encima el tiempo, que la Navidad de la Nochebuena llega dentro de poco con Papá Noel y todavía no sabéis qué comprar, o a lo mejor habéis decidido posponerlo hasta Reyes. Pues bueno, hoy os voy a dar una selección de libros de todos los géneros: ciencia ficción, fantasía, terror, novela histórica, cine, cómics, para saber qué podéis comprar estas navidades. Así que, ¿os apetece iros de compras de Papá Noel o de Reyes? Pues entrad conmigo en el vídeo de Friki Trek de esta semana y descubriréis unas interesantes recomendaciones. Así que, dentro intro. Bien, como os acabo de decir, habéis podido leer en la intro, el vídeo de hoy está dedicado a eso, recomendaciones de compras navideñas, pero no de compras cualquiera, sino de compras de libros de todas las temáticas que son habituales en este canal, sobre todo de género, de ciencia ficción, de fantasía, de terror, novela histórica, historia, cine, y también vamos a hablar de cómics. Son recomendaciones que están extraídas de lo que me he ido comprando a lo largo del año y también lo que me he ido leyendo y lo que más me ha gustado de todo ello. Lo que más creo que puede ser recomendable para regalar en estas fechas a vuestros allegados, o también pues autorregalaros si es que os gusta lo mismo que me gusta a mí, como doy por supuesto, ya que estáis visitando asiduamente este canal y dejándome vuestros amables comentarios. Así que sin más dilación, porque son muchas las recomendaciones que he traído, son muchos los libros y no quiero que tampoco que este vídeo se me alargue, vamos con las recomendaciones y vamos a empezar con la ciencia ficción. La primera recomendación de ciencia ficción es un libro que no tengo aquí en físico porque me lo leí hace ya varios meses, más o menos en el primer tercio del año, y me lo he llevado a la otra biblioteca que tengo en mi casa del pueblo y no lo he traído de vuelta para poder hacer el vídeo. Pero bueno, voy a poner la portada aquí mismo y no es otro que La Sociedad por la Preservación de los Kaiju, de John Scalzi, editado por Minotauro. Bueno, John Scalzi, si habéis leído algo de él, sabréis que es un autor de ciencia ficción ligera, sobre todo de lo que se conoce como space opera, es decir, ciencia ficción sobre todo de aventuras, de acción y aventuras. Son novelas las suyas, suelen ser bastante breves, no muy de largo formato, pero con mucha acción y que son muy entretenidas. Tiene una serie cuyo primer libro podéis encontrar por ahí muy barato, que se llama La Vieja Guardia, que está protagonizada por un grupo de soldados espaciales en un futuro lejano, soldados que han sido reclutados de ancianos que estaban prácticamente desahuciados, que se han alistado del ejército para ser rejuvenecidos y utilizados como carne de cañón en guerras del futuro. Una serie muy divertida. También tiene otra novela titulada Red Shirts, Camisas Rojas, que es como una especie de parodia, homenaje a Star Trek, también muy divertida. Y esta, La Sociedad por la Preservación de los Kaiju, en la cual hace una especie de homenaje a las películas de monstruos gigantes japoneses, conocidos como Kaiju, Kaiju Eiga. Y pues bueno, nos cuenta qué pasaría si en un futuro se descubriera una especie de puerta dimensional que nos pone en contacto con un mundo donde esos monstruos gigantescos tipo Godzilla existen realmente, ¿no? Y qué es lo que sucedería entonces. Y hay un grupo de personajes, se crea una sociedad para estudiarlos, estudiar su biología, preservarlos de todo contacto que pueda dañarlos, mientras que hay otros grupos de intereses, grupos políticos y militares que desean utilizarlos para otros fines no tan beneficiosos. Una novela muy entretenida, muy ligera, sin pretensiones, fácil de leer y que sin duda es muy divertida, muy recomendable.
Mi segunda recomendación de ciencia ficción es La montaña en el mar, de un autor que por aquí no conocíamos, es relativamente nuevo, de acuerdo, editado por Nova, y el autor es Ray Nyler. Y pues bueno, es una especie de techno-thriller, tiene elementos de techno-thriller, nos habla de qué sucedería si realmente lo extraterrestre o lo extraño, esas civilizaciones con las que deseamos contactar en algún momento, no estuvieran en el espacio exterior, no estuvieran tan lejos de nosotros, en galaxias lejanas, sino en la misma Tierra y no lo hubiéramos sabido hasta ahora. Y narra de lo que sucede cuando tomamos contacto con una nueva especie inteligente dentro de la Tierra, que nada menos que deriva de los pulpos, de ahí la portada, de allí el título. En concreto aquí detrás, en la sinopsis, pues la línea dice: ¿y si una nueva especie de pulpos hiperinteligentes tuviera la clave para el futuro de la humanidad? Bueno, ¿y qué ocurriría si ese primer contacto no fuera tan pacífico como pensamos que va a ser? Pues una novela llena de especulaciones muy inteligentes acerca del lenguaje, acerca de ese primer contacto, con muchos apuntes de biología muy curiosos, pero también con muchos elementos de techno-thriller, al estilo de lo que hacía Michael Crichton, por ejemplo, ¿no? Mucha acción, ciencia ficción de calidad. La montaña en el mar, de Ray Nyler. Y mi siguiente recomendación de ciencia ficción es Embassy Town de China o China Mieville, también editado por Nova, en este caso en tapa dura. Y bueno, no sé si conocéis a este autor, pero si no lo conocéis os lo recomiendo porque no decepciona nunca. Es uno de los autores, aquí tenéis la foto, este señor de aquí, un señor pues que escribe una ciencia ficción muy original, unas ambientaciones muy curiosas. Tiene una serie muy conocida que es la trilogía llamada de Baslag, formada por 3 libros: La estación de la calle perdido, La cicatriz y El consejo de hierro, que transcurren en una ciudad o en un mundo alienígena muy diferente al nuestro, situado en una galaxia muy lejana, que tiene elementos mucho de literatura gótica y oscura, ¿no? Es como una especie de fantasía oscura mezclada con ciencia ficción, tiene muchos elementos ahí, coge también muchos elementos de la literatura clásica. China Mieville tiene otro libro también que es El mar de hierro, muy influenciado por Moby Dick y por las aventuras marinas, tipo La isla del tesoro, por ejemplo. Y aquí en Embassy Town, que es su último libro, recomendable como todos los suyos, nos habla de una ciudad que está situada en un planeta alienígena extraño donde los colonos humanos conviven con una especie alienígena muy extraña y con la que es muy difícil comunicarse. De hecho, solamente una parte de los colonos humanos, que son casi unos privilegiados, poseen la habilidad de comunicarse y son los embajadores, que son los que establecen el puente entre esa raza alienígena y los humanos. Y aquí nos cuenta qué ocurre cuando de repente aparece un nuevo embajador en esa ciudad con una serie de ideas muy revolucionarias que puede alterar todo el frágil equilibrio que existe entre esa especie alienígena y los humanos. Hay una personaje femenina, una chica que lo descubre todo y que se da cuenta de que la única que puede detener esa crisis que se avecina es ella, porque tiene un especial vínculo con esos extraterrestres y va a tener que aprender a comunicarse lo antes posible para poder detener la crisis que se avecina. Un libro también entretenido, interesante y un autor muy 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 recomendable. China Mieville, Embassy Town, publicado por Nova. Entramos dentro de la fantasía. Vamos con mis recomendaciones de fantasía, que tengo varias. La primera de ellas es La gracia de los reyes, de Ken Liu, que forma parte de una trilogía llamada El diente de león. Y lo original de esta novela de fantasía, que es bastante gruesa, pero bueno, los 2 primeros volúmenes se han editado en bolsillo, no son muy caros, por Alianza Editorial, y pues este cuesta 12,95. El segundo libro es El muro de las tormentas, es un poco más grueso incluso que el primero, ¿de acuerdo? Pero también está muy barato, 12,95. Y el tercero ha sido editado hace poco, pero todavía está un poquito caro, no ha salido todavía en bolsillo. Pero bueno, podéis empezar a abrir boca con este.
Un libro de fantasía muy original, muy entretenido, con mucha acción, y que el original de él y la gracia de él es que se aleja por completo del resto de la fantasía que suele ser habitual hoy en día. Esa fantasía derivada de Tolkien, que transcurre siempre en entornos que parecen pues europeos, pseudo medievales. No, aquí la ambientación está inspirada en la cultura de la antigua China, y nos narra lo que pasa en un mundo fantástico en el cual, bueno, regido por una monarquía muy tiránica y dos personajes muy diferentes que van a empezar siendo amigos y luego esa relación va a cambiar, se ven envueltos en medio de una revolución, una revuelta contra esa monarquía. Es un mundo, como digo, con una ambientación de la cultura clásica china, con muy poca magia. Hay tecnología tipo tipo steampunk, esa tecnología relacionada con la máquina del vapor. Hay muchas maquinarias curiosas y extrañas, y lo único relacionado con la magia son los dioses, una serie de dioses que son los que provocan todos los conflictos que hay en este mundo a base de influir e intervenir con los seres humanos, un poco como lo hacían los dioses griegos en la antigua mitología griega. Pero como digo, aquí no hay magos, no hay elfos, no hay dragones, no hay ese tipo de criaturas que suelen ser habituales en otras novelas de fantasía. No. Si queréis leer una serie de fantasía diferente, con una ambientación completamente original y distinta a lo que estáis acostumbrados, pues La gracia de los reyes de Ken Liu y su trilogía del diente de león. También os traigo una novela. Hoy en día es habitual en las novelas de fantasía pues esas sagas enormes, largas, donde se narra el enfrentamiento entre el bien y el mal, siempre se está dirimiendo el conflicto entre el mundo, novelas donde pues hay una gran preocupación por crear unos mundos muy complejos. Pero si queréis leer un tipo de fantasía más, digamos, sin pretensiones, de pura aventura pura y dura, de entretenimiento sin más, yo os recomiendo que os adentréis en las aventuras de Gotrek y Félix. Son unos personajes pertenecientes al universo de Warhammer, que es una franquicia de juegos, de fantasía, pero para leer estas novelas no hace falta saber nada de ese universo, no hace falta haber jugado a nada, no, las podéis leer tranquilamente, introduciros en este mundo porque es un mundo muy simple, muy sencillo, es una típica novela de fantasía, pero lo bueno que tiene es, ¿qué es eso? Si estáis buscando fantasía sin pretensiones, que no me vengan con rollos de grandilocuentes de la lucha, no. Aquí simplemente es aventura pura y dura de principio a fin. Este es un tomo ómnibus que se llama, que recopila varias novelas, es un tomo muy gordo y hay varios, hay como 4 o 5 dedicados a Gotrek y Félix, pero en cada uno se incluyen pues 3 o 4 novelas. Quiere decir que, pues bueno, este por ejemplo incluye 3 novelas, que son Mata Trolls, Mata Scavens y Mata Demonios. Ya el título os dice claramente por dónde van los tiros. Y bueno, pues si es un tomo que tiene pues 900 páginas, más o menos 900 y algo, pues ya os podéis imaginar que incluye 3 libros, cada uno pues de unas 300 páginas cada uno. O sea, son fáciles de leer, podéis leeros uno, guardar el tomo hasta que os apetezca leer otro, y son novelas sin pretensiones, nos narran las aventuras simplemente de Gotrek y Félix. Gotrek es un enano que está abocado a buscar una muerte gloriosa por culpa de un pecado que no conocemos que ha cometido, y entonces ha dedicado su vida a matar, a enfrentarse a criaturas terroríficas para buscar una muerte gloriosa. Gotrek ha salvado la vida a Félix en una de sus aventuras, que es un bardo, podríamos decir, alguien que se dedica a escribir, a hacer canciones, y entonces le hace hacer un juramento por el cual lo va a acompañar en sus aventuras para poder cantar su muerte cuando ésta se produzca. El problema es que no se produce nunca y cada vez se van metiendo en aventuras cada vez más peligrosas. Novelas divertidas, aventuras sin complejos, fantasía para pasar el rato. Entonces de vez en cuando también apetecen leer novelas de fantasía como estas, como las que yo me leía antiguamente en mi juventud, ¿no? Que eran pues eso, mucha acción, bien escritas, porque están bien escritas, saben perfectamente cómo captar la atención, cómo entretener, y los personajes que aparecen, hay una galería de personajes muy divertidos, con los que te encariñas enseguida, así que recomendable. Seguimos con las recomendaciones de fantasía y
pues sigo con Conan el Bárbaro, aprovechando que este año ha salido publicado el tercer tomo recopilatorio de las historias escritas por su autor Robert E. Howard. Los que me conocéis y me habéis seguido en este canal sabéis que soy un fanático de Robert E. Howard. Para mí es quizás el mejor escritor de fantasía después de Tolkien. Soy un fan absoluto de Conan el Bárbaro en cualquiera de sus manifestaciones, tanto literarias como en cómic, como en cine, y por eso quería recomendaros este magnífico, fijaros qué chulada, tomo editado por Minotauro también, si no me equivoco. Sí, que es una reedición de unos tomos que sacó ya en su día Timun Mas, muy bien editados, ilustrados. A ver si puedo localizar algunas de las ilustraciones. Son preciosos, vamos, cualquiera de estos es una joya. Bueno, vienen los mapas de la era Ibórea, como podéis ver también. Es una gozada todos estos tomos. Es caro porque vale 50 euros, pero viene con su estuche. La relación calidad-precio está muy bien. Así que si no conocéis a Conan, yo os lo recomiendo. Robert E. Howard escribe muy bien. Son aventuras, por subir relatos, son todos relatos y una novela. Y bueno, os aconsejo que os adentréis en la era Ibórea si no lo conocéis. Es un autor imprescindible dentro del mundo de la fantasía. Digamos que es el rey de la fantasía heroica. Así que este es el tomo 3. Pero bueno, porque he escogido este porque yo los otros dos primeros los tengo en Martínez Roca, los tengo ahí arriba en esa estantería, y me faltaba este y he aprovechado para comprármelo. Pero si no los tenéis vosotros ninguno, bueno, una oportunidad de oro para haceros con ellos. Y para terminar con mis recomendaciones de fantasía, pues voy con mi sorpresa de este año, un libro que francamente yo no conocía, y un autor que yo no conocía de nada, y que aprovecho para recomendaros porque pues hace una semana estuve en la Feria del Libro Aragonés en Monzón, y ahí conocí a un chico muy simpático que venía a presentar sus libros, y es Roberto Navarro Montes, que ha escrito una serie de fantasía que se titula Ilandra. De acuerdo, que van a ser 6 libros, de momento ha publicado 3. El primero es este, Tiempo de Osadía, luego tiene el segundo que es Tiempo de Guerra, tiene un tercero. Está publicado por Ediciones Lapnar. Y siempre me gusta pues recomendar autores desconocidos que yo de repente me encuentro o conozco, doy con ellos en pequeñas ferias del libro, que están publicados por editoriales pequeñas. No son grandes, pues Minotauro o Planeta, no, son editoriales pequeñas que hacen lo que pueden para dar a conocer a nuevos autores, y a veces te encuentras agradabilísimas sorpresas dentro de esas editoriales. Y una de las que yo me he encontrado ha sido esta de Roberto Navarro Montes, una novela que pues me la compré hace una semana y ya estoy casi terminando porque estoy súper enganchado. Me ha sorprendido lo bien escrita que está. Yo le pregunté a él cuando lo vi, digo, bueno, ¿a ti qué autores te inspiran? Entonces me dijo, bueno, primero me ha inspirado mucho Juego de Tronos, y es verdad, es una novela que está escrita muy al estilo de las novelas de George R.R. Martin, de Canción de Fuego y Hielo, en el sentido de que son muchos personajes y la narración es muy ágil porque va cambiando continuamente de punto de vista entre cada uno de los personajes. Al igual que esas novelas de Martin en Juego de Tronos, cada capítulo comienza con el nombre de un personaje y está narrado desde el punto de vista de ese personaje, lo cual va haciendo que sea muy ágil. Hay un personaje, el villano por lo menos de esta primera novela, que es un personaje odioso, el juez Wellington, que está claramente para mí inspirado en el personaje de Tywin Lannister. Me lo recuerda mucho. Pero bueno, a pesar de esa inspiración, la novela tiene personalidad propia, es decir, los personajes están sobre todo muy bien diseñados. Y otra de las inspiraciones que me comentó era La Sombra del Viento, de Patrick Rothfuss, en una escuela que sale aquí en el libro, que está muy inspirado. Y la tercera inspiración que me comentó es la novela Raíces, de Alex Haley.
esa novela que dio lugar a esa famosa serie de televisión finales de los 70, principios de los 80, que hablaba sobre los esclavos en América, de la guerra de secesión del norte contra el sur. ¿De acuerdo? Entonces, ¿os acordáis que era la historia de Kunta Kinte, ese esclavo negro que era raptado en África, llevado a América, y toda una saga familiar hasta llegar hasta la actualidad? Pues bueno, está la inspiración de aquí, porque aquí lo que nos narra es un mundo donde no es un mundo medieval, hay armas de fuego, es casi una ambientación, digamos, casi de la era moderna, y hay una república que está en una crisis inmensa, en una crisis política después de haber pasado por una larga guerra. Se avecina un periodo de elecciones y todo ello se va a ver sacudido por una especie de revuelta de esclavos, porque es una sociedad esclavista donde los esclavos son maltratados. Los esclavos son una raza conocida como los anirios, porque no tienen iris en el ojo, mientras que el resto de la sociedad, la mayor parte son los irios, y se va a producir una especie de revuelta alentada por un personaje que es llamado el Inferus, un personaje misterioso que nadie sabe quién es, que va encapuchado, con una capa roja, y que va a alentar esa revuelta. Y en medio de toda esa situación se ven envueltos una serie de personajes, especialmente pues los tres hijos del juez Wellington, Mara, Jules y Víctor, que bueno, tienen una relación muy conflictiva con su padre, y también otros personajes como pues algunos maestros de la escuela, digamos, de maestros que dominan artes como la alquimia, el mentalismo, los brebajes. No es magia, porque siempre están, digamos que tienen los conocimientos que se imparten allí dentro de lo que es el mundo, tienen una base muy racional. Es decir, aquí no tenemos magos al estilo de esos magos superpoderosos que lanzan rayos y no. Es un mundo muy bien diseñado también. Se nota que ha habido un gran cuidado por diseñar el mundo. Fijaros, aquí también viene el mapa. Muy bien escrito, este es Roberto Navarro. Y bueno, pues una novela que para mí ha supuesto una grata sorpresa. No me esperaba yo que estuviera tan bien escrita, no me esperaba nada nuevo, y sin embargo es de lo mejor de fantasía que he leído mucho tiempo. Sin duda, si Roberto Navarro, pues en vez de ser un autor nacido en Madrid, pero que vive en Zaragoza, es profesor universitario de psicología, pues si hubiera nacido en Estados Unidos, hoy en día estaría a la altura, yo creo, pues de los que están vendiendo ahora, de Sanderson y otros. Y Landra, si tenéis oportunidad de encontrar este libro o de buscarlo, creo que se puede encontrar por internet a través de la página de ediciones Labnar, pues absolutamente recomendable. Terminamos con la fantasía, entramos de lleno con el terror, y mis recomendaciones de terror son estas. En primer lugar, hay una editorial que está haciendo un trabajo excelente, que es la biblioteca de Carfax, y está sacando libros muy bien editados de terror, reeditando autores que se encontraban un poco pues ya olvidados y que merecían repescarse, y trayéndonos a autores nuevos que están obteniendo un gran éxito, como Stephen Graham Jones y algunos otros, y que aquí de momento nadie se había atrevido a publicar. Son ediciones muy cuidadas, con unas portadas maravillosas y excelentes. Se están preocupando por traer también muchos premios Bram Stoker. El premio Bram Stoker es como el Oscar de la literatura de terror, y muchos de esos premios todavía estaban aquí inéditos y los están publicando ellos, como digo, en libros muy buen cuidados, que es una gozada tocarlos. Las ilustraciones son preciosas. Quizás se escapan un poquito de precio, pero merecen la pena. Yo me los voy comprando poco a poco porque son un poco caros. Pues para que os hagáis una idea, este libro, veis, pues vale 22,50, es decir, y este otro, que tampoco es que sea muy extenso, 22,70, pero bueno, supongo que es porque los derechos de algunos de estos autores me imagino que cuestan bastante, y porque las ediciones, pues la verdad es que están muy bien. Así que, pues bueno, para un regalo son excelentes. Yo aquí os recomiendo dos que me he leído este año, que son El pescador, de John Langan, que fue premio Bram Stoker en el año 2016. Una novela con ecos Lovecraftianos, muy interesante. Si os gusta ese tipo de terror, a lo Lovecraft, ese horror cósmico,
Bueno, pues esta novela os va a encantar. A mí me ha sorprendido, no la conocía, no conocía ni el título ni el autor, ni siquiera sabía que había ganado el premio Bram Stoker, y una novela muy recomendable. Y la otra novela que os voy a traer de la biblioteca de Carfax es La chica de al lado. La comenté de pasada en ese primer vídeo que tengo sobre mi top de novelas de terror, pero ahora os la quiero recomendar un poquito más pausadamente. Una novela de Jack Ketchum, uno de los autores más digamos conocidos y más importantes de terror norteamericanos, con un estilo de terror pues que no se basa en lo sobrenatural, sino un terror muy muy de la tierra, muy realista, digamos, con escenas bastante gráficas. Es un autor a veces difícil de digerir, de leer para los que tengáis un estómago sensible, pero que merece mucho la pena. La chica de al lado es quizás su novela más famosa, que no había sido, yo creo que no había sido editada aquí, o si lo fue hace mucho tiempo, y nos narra, está inspirado en un caso real, que eso es lo más terrible de todo, y con un caso muy terrible de violencia infantil, de violencia de género además contra una niña, por parte de toda una comunidad. O sea, es una cosa increíble. Escenas muy fuertes, muy duras, pero que es una novela de esas que yo creo que merece la pena leer, que todo el mundo debería conocer, y bueno, que sin duda nos va a dejar imágenes grabadas en la mente. Se hizo una versión fílmica también en cine, pero que yo creo que no la he visto, pero por lo que es bastante inferior al libro. Entonces, novela muy recomendable, como todas las demás de Jack Ketchum, que ha ido publicando la biblioteca de Carfax, que ha publicado unas cuantas más, como por ejemplo Joyride. Pues si las encontráis, merecen mucho la pena. Y también os traigo pues un autor del que yo llevaba tiempo habiendo oído hablar, pero todavía no había tenido oportunidad de leer nada, y aprovechando que dos de sus novelas pues las había sacado en bolsillo, me las he comprado y me han encantado. Y es Grady Hendrix y El exorcismo de mi mejor amiga y el club de lectura, guía del club de lectura para matar vampiros. En las dos publicadas por Minotauro en bolsillo. Grady Hendrix es un autor, pues bueno, yo por lo que he podido leer a través de sus novelas, escribe muy al estilo de Stephen King, y lo que hace es coger temas del terror clásico, como en este caso pues las posesiones diabólicas o en este el vampirismo, y darles una vuelta de tuerca. Un poco como hizo también Stephen King en su día. Solamente que Stephen King está muy influenciado por la cultura popular de los años 50-60 y Grady Hendrix, en cambio, supongo que es una cuestión generacional, por la cultura popular de los años 80 y 90. De ahí veis la portada del libro El exorcismo de mi mejor amiga, que un poco intenta reproducir las portadas de los VHS de aquella época, los que íbamos al videoclub, pues es ese tipo. Yo esta novela la había visto desde hacía tiempo, por ahí en las estanterías de DVDs, y no había decidido a comprarla, porque también la portada me echaba un poco para atrás, porque pensé que era una novela juvenil o dirigida a chicos más jóvenes, de otro estilo, y resulta que no, o sea, merece mucho la pena. Novela, ya os digo, sobre posesiones demoníacas, no dan mucho miedo, pero sí que tienen algunas escenas, tanto esta como la de los vampiros, bastante descriptivas, y que sí, que causan bastante inquietud. O sea, está muy bien. Aquí evidentemente hay unos grandes referentes, que es la película Exorcista de William Friedkin, y aquí hay otro referente, aparte de Salem Slot, de Stephen King. Yo creo que también la película Noche de Miedo, de la cual hablé, os acordáis, en mi vídeo dedicado a películas para Halloween, también hay algo detrás de esta novela, pero con escenas muy impactantes y muy gráficas. Aquí una novela protagonizada por adolescentes, aquí una novela protagonizada por amas de casa. Ya lo dice en el prólogo que aquí quería rendir un homenaje a su madre y pues bueno, amigas y vecinas de su madre, que él siempre, cuando era pues adolescente, como los protagonistas de esta novela, pues siempre un poco miraba así como por encima del hombro, y quiso pues rendirles un homenaje con esta novela, en que las enfrenta nada menos que a uno de los vampiros, uno de los personajes y de los vampiros, yo creo que más detestables y más peligrosos que os habéis podido encontrar en la literatura de terror. Bueno, pues eso es Grady Hendrix, eso es lo que hace. Tiene una otra novela que se llama Horror Store, que es un poco una parodia de las tiendas tipo Ikea o algo así. La tengo que leer,
Y su última novela también es Cómo vender una casa encantada, en la que está claro que lo que hace es lo mismo que ha hecho aquí con los vampiros y con las posesiones, es darle una vuelta de tuerca a las historias de casas con fantasmas o de casas encantadas. Me han llegado muy buenas referencias de esa novela, me la voy a leer, esperaré igual a ver si sale en bolsillo también, más que nada por el tema de mi economía, pero un autor muy recomendable, Grady Hendrix, ¿de acuerdo? El exorcismo de mi mejor amiga y guía del club de lectura para matar vampiros. Terminamos con el terror, pasamos a la novela histórica. Este año yo no he leído mucha novela histórica. He estado dedicado a otros temas, entonces suelo leer mucha novela histórica. Tenéis por ahí unos cuantos vídeos míos dedicados a mi top 3 de novelas históricas y a 2 sagas de novelas históricas sobre la antigua Roma, pero en esta ocasión, este año no he leído muchas, pero sí que os vengo a recomendar a un autor que a mí me gusta mucho, que es Francisco Narla. Es un autor gallego que escribe novela histórica, sobre todo tiene de varios tipos. Tiene una novela que se llama Laín, que es muy, muy buena, Asur, una novela también de samuráis titulada Ronin, que son las que a mí me empezaron a aficionar a ese autor. Y este año nos ha venido con esta novela, con Breo, el celta que desafió a Roma. Una novela ambientada en el mundo céltico que le gusta mucho a Narla, que conoce muy bien por ser su tierra de origen. La novela transcurre en la Galaecia antigua de los tiempos de Nerón y nos narra eso, la vuelta de un celta que, bueno, en la que están obligados a trabajar en las minas de oro y pues decide rebelarse contra los romanos. Novela, como todas las suyas, muy ágil, muy bien escrita, muy entretenida. Si tenéis oportunidad y no conocéis a este autor, pues yo os lo recomiendo porque seguro que nos va a decepcionar. Además es un tipo encantador, muy abierto, muy cercano. Si en cualquier feria del libro os lo encontráis y os dirigís a él, os atenderá enseguida. Además hace unas dedicatorias estupendas en las que siempre pues hace algún dibujito. Aquí le dibuja una espada, pero bueno. Tiene otra novela también que a mí me gusta mucho, muy breve, que a lo mejor si os queréis iniciar en este autor y saber cómo escribe, os recomiendo. Se titula Donde aúllan las colinas y es una novela protagonizada por un lobo y es, pues bueno, casi podríamos decir que es una novela que habla sobre los sucesos justamente anteriores al asesinato de Julio César, pero todo ello con un lobo como centro de la historia y casi como protagonista. Una novela cortita que se lee enseguida y que es un vistazo nuevo y original a la historia de la muerte de Julio César. Os la recomiendo si la veis por ahí y si os gusta pues ya haceros con las demás. Francisco Narla, Breo, el celta que desafió a Roma. Después de esta novela histórica vamos a pasar ahora a mis recomendaciones de historia. Ya no de novela histórica, sino libros que hablan de historia. Y os he traído dos. Os he traído Un espía entre amigos de Ben Macintyre. Ben Macintyre es un autor que se ha dedicado sobre todo a escribir sobre temas relacionados con la Guerra Fría, con la Segunda Guerra Mundial, siempre con el espionaje. Es autor de una obra que se llamaba El hombre que nunca estuvo allí, relacionada con la operación Mincemeat, carne picada, que es una operación de espionaje llevada a cabo por los aliados para confundir a los nazis sobre el día en que iba a producirse el desembarco del día D, y que gran parte de la cual de esa operación tuvo lugar en España. Así que es muy interesante. Y tiene otra obra que también se llama Los hombres del SAS, que también la tengo pero todavía no he tenido oportunidad de leerla, que ha dado lugar a una serie de televisión, al igual que esta otra, Un espía entre amigos, ha dado lugar a otra serie de televisión que actualmente está emitiendo, creo que en Movistar Plus. Y es un libro que nos habla de el mayor caso de espionaje en la historia, o del mayor espía en la historia, que es otro que Kim Philby. Kim Philby es un espía, era un personaje británico que llegó a alcanzar un puesto elevado dentro de la cúpula del servicio secreto inglés, que estaba también infiltrado, tenía contactos en lo más alto de la CIA, y que después resultó ser un espía
soviético, alguien que había actuado durante mucho tiempo como espía durmiente, hasta que, pues bueno, empezó a traicionar a su país, ya, bueno, trasladar una serie de grandes secretos pues eso, de Reino Unido y Estados Unidos a los rusos, lo que provocó una crisis impresionante dentro de los servicios secretos de ambos países. Y además no fue atrapado, o sea, se logró escapar a tiempo, justo antes de ser descubierto, y volver a la Unión Soviética, donde vivió allí hasta su muerte. Y la historia tan fascinante de este personaje, que también estuvo en la Guerra Civil Española, cuando ya era espía, actuando como periodista, pero en realidad haciendo de espía soviético, pues es fascinante. Esta historia a mí siempre me ha fascinado la historia de King Philby. Es un personaje que ha inspirado muchas otras novelas. Inspiró, por ejemplo, El Topo, de John le Carré. Está inspirada claramente en el caso de King Philby, que fue amigo también de escritores como, por ejemplo, Graham Greene. Graham Greene se reconoció que era reconoció él que era muy amigo de King Philby. La película El Tercer Hombre también está inspirada por y el libro del Tercer Hombre está inspirado por King Philby. O novelas incluso que mezclan la fantasía, como de Clara, de Tim Powers, que también os he comentado en algún otro vídeo, también está inspirada por el caso de King Philby. Es decir, fue un caso muy mediático y muy importante. Pues eso es lo que nos cuenta este libro, toda esa historia de King Philby y cómo fue posible que se infiltrara hasta ese punto dentro de la cúpula de los servicios secretos. Y a todos los que os gusten las historias de espías, de la Guerra Fría, un libro muy recomendable. Y sobre todo, pues bueno, después os aconsejo también ver la serie de televisión Un espía entre amigos, de Ben Macintyre. Y luego he traído aquí también este otro libro, que es Legiones de Roma, de Stephen Dando Collins, la historia definitiva de todas las legiones imperiales romanas. Esta es una historia de Roma, pero narrada desde el punto de vista de las legiones que compusieron su ejército a lo largo de la historia. Es un libro, bueno, con una cantidad de información. Si os interesa un poco saber cómo funcionaba el ejército romano, cómo eran pues sus impedimentas, cómo era lo que comían, cómo eran también todos los emblemas que llevaban, cómo se organizaban, pues yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre las legiones romanas, ¿no? Cómo funcionaban en batalla. Y aquí están todas las legiones romanas con sus nombres y nos cuentan pues todas las campañas en las que participaron, las batallas, toda la historia desde su fundación, o si luego cambiaron de nombre, se transformaron en otras. Pues aquí veis 15 a.C., la conquista de Recia, Druso y Tiberio unen sus fuerzas. Aquí también podéis 9 después de Cristo, el desastre de Varo, el exterminio en el bosque de Teutoburgo. Son todo historias relacionadas con las legiones romanas, y es otra forma de enfrentarse a la historia de Roma muy entretenida. Es un libro muy exhaustivo, muy bien escrito, con una cantidad de información impresionante, así que si os gusta todo lo relacionado con Roma, las conquistas de Roma y el ejército romano, pues libro imprescindible. Stephen Dando Collins, Legiones de Roma, la historia definitiva de todas las regiones imperiales romanas, editado por La Esfera de los Libros. Seguimos. Vamos a libros de cine. El primer libro de cine también que os quería comentar es uno que no tengo tampoco tengo aquí, porque también lo leí hace tiempo, pero bueno, os lo quería recomendar. Y voy a poner aquí la portada, como el anterior, y es Una película para cada año de tu vida, de Alejandro G. Calvo. Alejandro G. Calvo, que es ese crítico de Sensacine que igual muchos conocéis por sus vídeos, que son estupendos, y sus críticas de cine. Pues bueno, es un autor que este año ha tenido un éxito increíble con este libro, en el que hace una selección de 100 películas. Y pues el criterio para seleccionarlas ha sido un poco por edades, es decir, qué película yo creo que es recomendable para ver cuando tienes 5 años, qué película sería muy recomendable para ver cuando tienes 14, qué película es muy recomendable para ver cuando tienes 35, etcétera. Y ha elegido películas un poco pues con ese criterio un poco laxo, pero de las cuales nos hace una crítica estupenda, analizando un poco todos los aspectos de la película desde su punto de vista tan personal.
Es una selección que no es de las 100 mejores películas de la historia, sino eso, pues ha sido coger una lista de buenas películas, pero a lo mejor algunas, muchas de ellas no tan conocidas, y que él va recomendando. Ha sido un libro que, como digo, ha tenido un éxito enorme, ha vendido un mogollón, no sé cuántas reediciones ha tenido ya, pero bueno, que está muy bien, se lee muy ágilmente y que yo os recomiendo. Como os recomiendo también, pues otros libros que tengo por aquí, como por ejemplo este libro. Ya os lo recomendé también en ese vídeo, os lo recomendé un poquito de pasada, casi al final, en ese vídeo que tengo de 10 libros imprescindibles sobre cine, y ponía 10 más 2, porque luego hablaba de este libro y de otro que también os lo voy a volver a comentar ahora. Entonces aprovecho para volver a recomendároslo, de David J. Skal, Monster Show, una historia cultural del horror, donde, como os comenté en el vídeo, pues lo que hace es un análisis del cine de terror y cómo la evolución del cine de terror en los Estados Unidos sobre todo se ha visto influenciado por los acontecimientos históricos y sociales del país. Cómo ha influenciado eso en las películas que se iban haciendo y bueno, y a la vez el género de terror, como iba captando todas esas influencias sociales en sus argumentos y a su vez influyen en la sociedad. Un libro muy interesante, un ensayo, no me lo he terminado de leer todavía, pero además está muy bien ilustrado. La edición es maravillosa, en tapadura, merece mucha pena, creo que cuesta unos 30 euros, pero merece la pena porque la relación calidad-precio es muy buena. Y bueno, pues aprovecho para recomendaros Monster Show otra vez, una historia cultural del horror, de David J. Skal, que es un especialista en cine de terror, en cine de la Universal, por ejemplo. Ha hecho varios documentales sobre el cine de la Universal, o en Bram Stoker, ha escrito también una biografía de Bram Stoker que es muy valorada. Este está editado por Spop Ediciones, dentro de la colección Spop Ensayo, ¿de acuerdo? Y este otro libro que también os recomendaba en ese vídeo, que es Beso Negro, brujería, brujería, cine y cultura pop, de Elisa Macausland y Diego Salgado. Un libro pequeñito, editado por Hermenaute, ahí se lo podéis ver, dentro de la colección Microensayo, y que es un libro pues de tamaño breve, de bolsillo, como veis no es muy extenso, pero es muy prolijo en información, con muchas fotografías. Me enamoré de una bruja, y nos habla de eso, de la brujería dentro del cine, ¿no? Y de todas esas manifestaciones culturales como el cómic o la literatura, y viene una selección al final de películas y de libros sobre novelas, sobre brujería, películas y series recomendables en torno a la brujería, y viene incluso La abuela de Paco Plaza, que fue pues de hace 2 años, y bueno, aquí hay películas, pues están todas las que aquí están, todas las que tenían que estar, son todas las que están, incluso algunas que yo no conocía, me han sorprendido. Y también pues eso, de libros, de novelas, Carlos Aguilar, el libro de Satán, Frank Ellenbaum, el mago de Oz, o sea, hasta ese extremo llega, ¿no? Todo lo que tenga que ver con brujos, brujerías y brujas, pues aparece en este libro. Un libro muy recomendable, de esos que uno descubre en esas ferias que he comentado a las que suelo ir. En este caso fue una feria del libro que se hizo en la calle San Pablo de Zaragoza, el mercado del libro de la calle San Pablo, una feria pequeñita que, bueno, pues también si vivís en Zaragoza y no lo conocéis, os recomiendo que os paséis por ahí cuando se celebra, porque está muy bien y uno descubre a veces pequeñas joyas como esta. Y por último, otro libro que también he descubierto también, de una pequeña pues editorial, y también de un autor español, pues bueno, me gusta también recomendar esto, ¿no? Y es este libro, Conan a lo largo de los filmes, de Jordi Stanley. Jordi Stanley, que es este autor que veis aquí, sale ahí con su guitarra porque él es músico y bueno, tiene un grupo de tributo a Kiss y tiene también su canal de YouTube y su cuenta de Instagram, creo recordar, en las cuales pues publica muchos vídeos relacionados con el grupo Kiss y esos conciertos que él da, pero también es un gran aficionado al cine, es un gran aficionado como yo a Conan el Bárbaro, como habéis visto antes, y ha editado este libro, que es una reedición, es la segunda, bueno, no es una reedición, es la segunda edición,
porque salió publicado antes también con otra tapa, publicado por Pano Art Books, dentro de su serie Cinema Series, y donde nos habla de eso, de Conan a lo largo de las películas, pero no solamente de Conan a lo largo de las películas, sino también nos habla de Robert E. Howard, de la trayectoria literaria de Conan, los libros que se escribieron sobre él, los libros también de Sprague de Camp o de Lynn Carter. Bueno, tiene mucha información y está muy bien documentado, y además está repleto de fotografías y de ilustraciones, y bueno, a mí me ha encantado lo bien editado que está. Nos habla de las ediciones que ha habido, las diversas ediciones que ha habido de las novelas de Conan. Bueno, fantástico. Un libro, si todos sois fans del personaje como yo, incluso de los cómics, pues bueno, aquí tenéis muchísima información. Y por supuesto, pues todas las películas, la de Conan el Bárbaro de John Milius, Conan el Destructor, la de Richard Fleischer, luego también la de Red Sonja, de Richard Fleischer, la nueva versión que se hizo de Conan, de Marcus Nispel. Bueno, todas están perfectamente analizadas en este libro, y con detalles de sus rodajes y producciones. Si os gusta el personaje, pues un libro de cine imprescindible. Y ya casi estamos a punto de terminar esta selección, ¿de acuerdo? Entonces vamos ya con los cómics. Cómics para regalar en Navidad o en Reyes. He escogido en primer lugar dos regalos casi de lujo. Esto solamente es si tenéis mucha pasta, queréis hacer un regalazo a alguien que queráis especialmente, o autorregalaros algo especial, porque esto es algo bastante caro. Y bueno, mi primera selección es esto que pesa un taco. Esto es para hacer ejercicio, y es la edición completa de Sandman de Neil Gaiman, un clásico del cómic, ¿de acuerdo? Es decir, esto es historia del cómic ya. Esto es un cómic imprescindible, pero claro, llevaba muchos años publicándose, y aquí está la saga completa en 2 tomos y en un estuche de lujo. Esto es una pasta, esto cuesta 150 euros, o sea, esto es para pensárselo bien, pero bueno, si para decir un regalo que me hago al año, pues evidentemente es este, porque Sandman es uno de los títulos icónicos e imprescindibles del cómic, que todo el mundo debe conocer. Se ha hecho también una serie que adapta estos cómics en Netflix, se estrenó, yo creo que no sé si a principios de año o a finales del año pasado, muy fiel a las historias, porque está también Neil Gaiman detrás de los guiones. Y bueno, pues es una gozada de cómic. Si lo veis por aquí, editado, formato de lujo, la calidad del papel es buenísima. Pesa, se nota porque pesa un quintal. O sea, esto no es fácil de manejar, pero oye, queda muy bonito en la estantería, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo dicho, si queréis haceros un regalazo o hacerle a alguien un regalazo, el Sandman de Neil Gaiman. Así como también otro regalazo, este también es de los que para hacer ejercicio con el brazo, y es Aliens, la etapa original. Se han vuelto a reeditar, este se editó creo que a principios de año. Este también vale una pasta, 70 euros. Pero ya veis el tomo que es, pesa un quintal, y pues bueno, es toda la saga de cómics de Aliens que se publicó tras la entrega de James Cameron. Ya sabéis, después vendría la película de David Fincher, Alien 3, la de Genet, de Alien Resurrection, todas las demás de Prometheus, pero para mí me han ido decepcionando progresivamente. Y lo bueno hubiera sido que hubieran adaptado estas historias, porque están muy bien. Estas continúan la saga de Aliens después de la película de James Cameron, continuando con la historia del Cabo Higgs, de Newt, de Ripley.
contando qué ocurre cuando los aliens llegan a la Tierra, y es maravilloso, son unas historias estupendas y unos guiones, y uno se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿por qué no adaptaron esto en cine? Estas son las secuelas que realmente debió haber y no las que se hicieron en cine. Pues bueno, ahora tenéis la oportunidad de haceros con ellas. Yo ya tenía unas cuantas que me compré en su día, las tenía por ahí sueltas, pero ahora que han salido en este tomo magnífico de lujo, pues me las he querido comprar, y la edición, pues como veis también, cualquier página por donde abra, seguro que es una maravilla, si podéis ver por aquí. ¿De acuerdo? Esto es un lujo impresionante. Pero lo dicho, es un tomo caro. Merece, a ver, la relación calidad-precio es la que es, porque pesa esto un quintal. Las páginas son de una calidad excelente, tapadura, con sobrecubierta. Pero bueno, no todo el mundo se lo puede permitir, yo lo entiendo. O sea, esto es cuestión de ahorrar y comprárselo. Y si queréis una opción pues más barata para regalar estas navidades, pues he traído aquí los dos tomos de Arrowsmith. ¿De acuerdo? Bueno, se me ha olvidado mencionar que el tomo de Aliens está editado por Panini Comics, y el de Sandman por ECC, que es la que suele editar los cómics de la editorial DC Comics. Ya sabéis, la editorial de Batman, Flash, etcétera, que es donde se publicó The Sandman. Y aquí tenemos a Arrowsmith de Carlos Pacheco y Kurt Busiek. El último cómic que dibujó nuestro genial Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, el dibujante de cómic más internacional que hemos tenido, que empezó dibujando cómics y acabó siendo emigrando a Estados Unidos, siendo fichado por Marvel, por DC, y bueno, dibujando superhéroes, y quizás el dibujante de cómics más famoso, más internacional que hemos tenido, ¿no? Y más famoso fuera de nuestras fronteras. Esta fue una obra que iba haciendo, y ha sido lo último que se ha editado de él, y es una buena forma de hacer un homenaje, porque pues eso, murió no hace mucho de esa enfermedad tan terrible que es ELA. Y bueno, pues aquí en estos cómics, que son dos tomos ya más asequibles porque valen pues 24,90 más o menos cada uno, y están muy bien editados, tapadura, vale, la calidad es muy buena. Y es un cómic que nos narra una historia alternativa. Es una ucronía, de esas que hemos hablado también cuando he hablado de ciencia ficción. Nos habla de pues qué hubiera pasado si las criaturas de la mitología nórdica especialmente y centroeuropea hubieran existido en la realidad. Cómo hubiera sido la historia europea de haber ocurrido ese hecho. Y aquí nos encontramos en plena Primera Guerra Mundial. ¿Cómo hubiera sido la Primera Guerra Mundial si además de los tanques, los gases, las ametralladoras y todas esas armas que se empezaron a poner en la Primera Guerra Mundial, hubieran existido también armas y criaturas mágicas? ¿Cómo hubiera evolucionado el mundo anterior hasta llegar a ese momento? Aquí podemos ver un mapa de la Europa que es diferente al mapa que nosotros conocemos. El mapa de la Europa en 1914, y es diferente, es decir, no existen los Estados Unidos, existe aquí los Estados Unidos de Colombia, Georgia, el gran estado de Texas, que es independiente. España tampoco existe como tal, sigue dividida entre Castilla, Aragón, Navarra, Granada y Lusitania. Existe la Galia, Prusia, Noruega se llama Escandia, o mejor Escania. Pues bueno, una evolución completamente diferente, y además al final del libro viene como todo un ensayo explicándonos cómo ha evolucionado ese mundo, ¿no? Y cómo se ha producido eso.
desarrollo histórico desde la Atlántida hasta la actualidad. Y nos va narrando la historia de todos los países, el Nuevo Mundo, la era de las revoluciones, el Ancho Mundo, pues, cómo ha ido cambiando todo. Pues nos narra eso, una historia en un mundo alternativo, muy bien dibujada, en plena Primera Guerra Mundial, donde hay dragones, la fuerza de aviación son gentes que se traslada por el aire y gracias a la magia de los dragones y a otros efectos mágicos que van flotando por el aire. Y nos narra la historia de un recluta de Arrowsmith, es el nombre del protagonista. Fletcher Arrowsmith es un joven idealista americano que se escapa de casa para alistarse en las fuerzas aéreas, en esas nuevas fuerzas aéreas de este mundo alternativo, y que va a descubrir muy a su pesar lo que es la guerra en realidad, los horrores de la guerra y cómo se va desencantando progresivamente. Está muy bien, es una historia alternativa, así que une lo que es la historia con la magia. Existen también trolls, trolls de piedra, es decir, todas las criaturas mágicas que conocemos de esa especie de mitología. Y es un libro muy recomendable, y ya os digo, es la forma ideal de rendirle un último homenaje a Carlos Pacheco. Los dos tomos, el primero es este, que se titula Tan elegantes con sus bonitos uniformes, y el segundo es este, que se titula Tras las líneas enemigas, publicados los dos por Plan B Publicaciones. Regalo ideal también para estas fechas. Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo y de esta selección que he hecho, que espero que os haya dado unas cuantas ideas sobre qué regalar. Estamos ya en la hora, que es más o menos cuando tengo tanto material que presentaros lo que suelen durar mis vídeos. He intentado ir un poquito de prisa. Y bueno, nos aproximamos ya a final de año, navidades. Tengo otro vídeo preparado, que ya lo filmé hace unos días, durante el pasado puente de la Inmaculada de la Constitución, aprovechando que estuve en el pueblo. He hecho un top 10 de novelas de ciencia ficción clásica, que es algo que me habíais pedido por ahí, así que pues seguramente será el próximo, porque con estas fiestas y todos los follones familiares que ya sabéis que hay, no sabía si me iba a dar tiempo de grabar con calma un nuevo vídeo, así que tengo ese vídeo preparado para emitirlo pues dentro de una semana. Hasta entonces, disfrutad mucho de estas fiestas, procurad terminar el año lo mejor posible en compañía de vuestros seres queridos. Y bueno, como digo siempre, si es la primera vez que os asomáis por aquí y os ha gustado este vídeo, así como los demás que tengo, por favor, suscribiros aquí al canal. O sea, bueno, aquí no, aquí pongo el logo, pero suscribiros al canal, que siempre me hace mucha ilusión ver cómo van aumentando los visitantes de esta vuestra casa. Si os ha gustado, pues también acordaros de darle al like, dejar constancia de que os ha gustado el vídeo, porque eso también es importante para nosotros, porque nos anima a seguir haciendo vídeos. Y también es importante que compartáis vuestros vídeos en vuestras redes, en Twitter o en Facebook, los que en Instagram, los que tengáis esas redes, para que el canal vaya creciendo poco a poco en seguidores, en comentarios, y así pues más me animaré a seguir haciendo vídeos y bueno, y haciéndoos propuestas. Y sobre todo, cualquier cosa que tengáis que comentar, que decir, de añadirme, corregirme, pues dejadlo en vuestros comentarios, que yo los leeré y los contestaré muy a gusto. Acepto todo tipo de críticas también, y bueno, de propuestas de mejora, sugerencias para posteriores vídeos. Voy tomando nota de todas ellas, aunque pues pueda tardar un poco en hacerlas, pero llegarán, como esta del top 10 de ciencia ficción. Nada más por mi parte, muchas gracias por haber estado aquí en Friki Trek, y bueno, dentro de una semana os veo en ese nuevo vídeo que he hecho para todos los amantes de la ciencia ficción, que era algo que ya tocaba. Nada más por mi parte, una hora de vídeo llevamos más o menos, así que es el momento ideal para cortar. Como siempre digo, cuidados, sed felices en la medida de lo posible y larga vida y
prosperidad. Nos vemos pronto, no sé si justo antes de año o ya en el año nuevo. Sed felices. Adiós.